como ya dijimos, la neurociencia es la ciencia que estudia nuestro cerebro. Entonces, el cerebro tiene células, estas células se llaman neuronas. Las neuronas tienen unas patitas que se llaman dendritas, se conectan unas con otras en sinapsis. Por eso que el aprendizaje consiste en hacer esta conexión de la sinapsis y que además queden pegaditas y cuando se pegan con una sustancia que se llama mielina y se produce la mielina cuando uno duerme. Nuestro cerebro tiene la cantidad de 100 billones de neuronas, todas distintas. Ahora va a ser importante entender cómo nosotros tenemos que cuidar este cerebro. Y el que enseña en el siglo XXI, se dice que el que enseña a otros, el que forma a otros, pasa a ser un sinaptólogo. Lo voy a poner aquí porque es muy importante. Es un sinaptólogo. Porque es aquella persona que todos los días trabaja adentro de los cerebros humanos, justamente haciendo sinapsis, estas conexiones. Entonces, un buen educador, un buen formador, un buen maestro, no va a ser el que sabe tanto, ni que tiene muchos títulos, sino que aquel que tiene la capacidad y que logra hacer sinapsis en el cerebro de las personas a las cuales está formando y está educando. Ahora, lo primero que tiene que tener presente un sinaptólogo, y yo creo que hay que hacérselo ver y enseñar a las personas con que uno trabaja, es justamente cómo se cuida este cerebro. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces vamos a poner cuidados del cerebro. ¿Cómo se cuida este cerebro? El cerebro tiene 5 cuidados básicos. El primero de ellos, si uno lo piensa que es lo básico para que nuestro cerebro funcione, es el oxígeno. Uno siempre tiene que tener buen oxígeno porque cuando falta el oxígeno, la función cerebral empieza a ser deficiente. Entonces hay que cuidar mucho que el lugar donde uno esté enseñando a las personas tenga suficiente oxígeno. A veces hay mucha gente para un lugar, entonces uno tiene que preocuparse de airear o tener orificios o algún lugar donde pueda circular el aire. En segundo lugar, es muy importante para el cuidado del cerebro la hidratación. El cerebro necesita líquido. Si no tiene suficiente líquido, tampoco va a funcionar bien. Entonces, también hay que tener cuidado que la persona siempre tenga algo que tomar, agüita, jugo, té, lo que quiera, pero tiene que estar permanentemente hidratado. En tercer lugar está la nutrición. ¿Qué entendemos por nutrición? El cerebro, igual que un automóvil o un vehículo, necesita benzina para poder funcionar. El cerebro también. Y necesita comer cada 3 horas. A lo más uno tiene que dejar pasar un lapso de 3 horas sin comer. Entonces uno, ¿qué tiene que comer? Y cosas nutritivas. Ahora yo les pregunto a ustedes y me van a decir, ¿cuál es la comida más importante del día? Ustedes lo piensan y todos seguramente me van a decir que la comida más importante del día es el desayuno. Entonces yo los invito aquí, desayuno, a reflexionar. El cerebro pasa muchas horas sin comer, está durmiendo. Entonces lo primero que necesita es alimento, algo nutritivo. Cuando son niños fundamentalmente, la mamá dice muchas veces, ¿sabes qué? Este niño no quiere tomar desayuno. La mamá tiene la obligación de hacerlo tomar desayuno. Entonces, ¿qué significa? Y lo primero que tiene que hacer al despertar es tomarse su leche o su desayuno, después bañarlo, vestirlo, todo eso, porque lo más importante es alimentarse. Y además, como yo les decía, comer
cada 3 horas. Y estamos hablando de algo nutritivo. Se recomienda mucho el tema de la fruta. ¿Por qué? Porque la fruta es glucosa fresca. Entonces, por ejemplo, el plátano, si ustedes piensan, tiene tantas calorías como un yogur el plátano, pero sin embargo tiene potasio, tiene vitaminas y es fácil de pelar para un niño, para una persona. Entonces, siempre comer fruta. Y ahora vienen los otros 2 requisitos, porque son 5, relacionados con el sueño, el dormir. Entonces, el número 4 son las horas de sueño. ¿Cuántas horas debo dormir? Horas de sueño, horas que debo dormir. Y en quinto lugar, lo voy a mencionar, ya lo voy a explicar. En quinto lugar está la calidad del sueño, que es distinto a la cantidad. Entonces, en las horas de sueño hay que diferenciar los niños de los adultos. Entonces dijimos que uno es niño, voy a ver el punto 4, que tiene que ver con las horas de sueño. Entonces, en estas horas, el adulto debe cumplir lo que se llama 3 por 8, 24. El día, estas son horas, el día debe dividirse en 8, 8 y 8. ¿Qué significa esto? 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir y 8 horas para disfrutar. Si yo cumplo el 3 por 8, 24, voy a tener un cerebro sano, buenos niveles de aprendizaje y voy a funcionar súper bien y sobre todo voy a evitar el estrés que me puede causar daño. ¿Qué pasa ahora con los niños? Voy a poner en otro color los niños ahí para que se note bien. Los niños. Los niños, dijimos que los niños son niños hasta 21 años. Voy a poner aquí, hasta 21 años. Entonces, hasta los 21 años, ¿por qué? Porque los huesos de la cabeza son más delgados, porque la sinapsis es distinta y la capacidad de aprendizaje y todo es distinto. Entonces los niños tienen que dormir 10 a 12 horas. Entonces, si el niño duerme menos de 10 a 12 horas, empieza a presentar el cerebro fallas. ¿Cuáles son estas fallas? Sobre todo le cuesta concentrarse. Y nosotros igual, si dormimos menos de 8 horas, nos falla la concentración, la memoria, los niveles de aprendizaje. Y uno dice, qué extraño, se ve mucho en el mundo adulto, la gente de repente siente como que está mareado, siente la cabeza que la tiene así como grande o que tiene zumbido en los oídos. Eso es producto que ha dormido menos de las 8 horas de sueño y lo mismo está ocurriendo con los niños. El gran mal que estamos sufriendo es justamente el insomnio. Ya se está viendo que hay problemas de insomnio. Vamos ahora a la calidad de sueño. Rápidamente vamos a ver el punto 5, calidad de sueño. ¿Qué significa esto? En calidad de sueño, la neurociencia recomienda lo siguiente. Una hora antes de dormir, hay que salir de los píxeles, es decir, de todo lo que es el mundo virtual. Una hora antes. Entonces uno dice, ¿pero por qué? ¿Qué pasa con esto? Bueno, es muy importante esta hora antes salir de los píxeles. Pensemos,
¿qué son los píxeles? Estos puntitos que tienen las pantallas. Entonces, ¿qué tiene píxeles? Vamos a hacer aquí una lista de píxeles. Por ejemplo, el computador, la televisión, celular, tablet, estos lentes de realidad virtual, etcétera. ¿Ya? ¿Y por qué se produce esto? Aquí hay varias razones, pero la más importante es que cuando el cerebro entra en el mundo virtual de los píxeles, entra en el nivel de hipnosis. Esta es la explicación por qué una persona puede estar jugando 3 horas y no se da cuenta, el tiempo pasa volando, porque está en hipnosis. Entonces, cuando el cerebro está en hipnosis y si entra a dormir desde el nivel de hipnosis, no va a tener un sueño profundo, un sueño reparador, y tampoco va a generar la suficiente mielina. Entonces, por eso que la neurociencia recomienda que 1 hora antes uno salga de estos píxeles. Entonces, se está recomendando mucho la sociedad pediátrica, ustedes lo ven en Estados Unidos y en Inglaterra, también hay algunos médicos chilenos que están haciendo esta recomendación, porque a más horas de píxeles, más déficit atencional, entonces más hiperactividad y baja profundamente la concentración y la capacidad de aprendizaje y sobre todo de guardar estos aprendizajes. Y la otra razón que tiene es el tema de la luz. La luz de las pantallas influye mucho en la calidad de sueño. Voy a explicar lo de la luz. Entonces, ¿qué pasa con la luz? La luz me lleva a la acción. En cambio, la oscuridad genera una hormona que se llama melatonina. También es con M. Melatonina. Y la melatonina es la hormona que es la inductora del sueño. Esta es la inductora del sueño. Y como las pantallas tienen mucha luz, esa luz impide que se genere melatonina. Entonces, como no hay melatonina, no da sueño y las personas empiezan a sufrir de insomnio. Bueno, si uno cumple todas estas condiciones, dijimos, oxígeno, hidratación, nutrición adecuada, horas de sueño adecuado y salir de los píxeles 1 hora antes de dormir, nuestro cerebro va a funcionar muy bien. Hasta aquí entonces hemos visto, resumiendo, cómo se cuida nuestro cerebro. Nuestro cerebro hay que cuidarlo con oxígeno, con hidratación, con la nutrición adecuada, acuérdense, desayuno y comer algo nutritivo cada 3 horas, y el sueño. Adultos, dijimos, 8 horas de sueño, niños 10 a 12 horas y sobre todo 1 hora antes de dormir tratar de salir de los píxeles. ¿Por qué? Porque si entro desde el nivel de hipnosis a dormir no voy a tener buena calidad de sueño, entonces aumenta el déficit atencional, la hiperactividad, el riesgo de aneurismas, de tumores cerebrales y todo eso. Entonces espero que esto les sirva y que sobre todo a las mamás las ayude, porque en vez de darle metilfenidato o cualquier medicamento, por favor corrijan hábitos y van a ver que su hijo va a aumentar la concentración y este fantasma del déficit atencional va a desaparecer.